oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Pero no actúa solo ni por sí mismo. Es conducto de los mandatos que desde esta ciudad le dictan y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción pequeña de un grupo de países en el seno de la OEA. Un objetivo los vincula desde distintas posiciones: crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela. No me equivoco cuando afirmo que el señor Almagro es un mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario, un traidor a todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano. Un verdadero traidor. No sé si pueda explicar un poco algunos de los mecanismos psicológicos de la traición. Ustedes saben muy bien que en los primeros desarrollos que hiciera Freud de su trabajo, hablaba de que los seres humanos nos regimos por el principio de placer. Es decir, que toda la acción consciente del ser humano se dirige a satisfacer cualquier pulsión de deseo que desde muy niño empieza en el desarrollo de la personalidad y que luego en la edad adulta, aun cuando muchos contenidos inconscientes pasan a ser, como su nombre lo dice, inconscientes y pasan a estar ocultos a la realidad y a la cotidianidad, pues son los que rigen la vida de los seres humanos. Después, cuando empezaron a aparecer las expresiones del fascismo en la Europa, en Alemania, en Italia, Freud modifica un poco su pensamiento y menciona que hay otro principio, en un artículo que después se convirtió en un hito fundamental de la historia del psicoanálisis, que se llamó Más allá del principio del placer. Freud plantea que hay también un principio autodestructivo al que llamó tanático. Es decir, que la vida humana estaba regida de forma inconsciente por dos grandes principios: el principio de la vida, el principio del placer, el principio de la satisfacción del deseo y el principio de la autodestrucción, que también está contenida en los seres humanos. Que no es tan fácil de entender. Vamos, poquito a poco. Lacan planteó que esas dos pulsiones se establecen a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es el mecanismo de satisfacción del deseo. Es decir, si usted se quiere comer una torta de chocolate, no piensa mucho ni en las calorías, ni si engorda o si no engorda, va y se la come, porque le provoca comerse una torta de chocolate. Pero también planteó, a través del principio tanático o destructivo, que el elemento autodestructivo tiene que expresarse también, y lo llamó goce. Un nombre un poco curioso, pero así lo llamó. Por ejemplo, si usted tiene una situación en la cual se siente triste, siente que angustiado, se siente ansioso, no quiere comer, no quiere dormir, tiene pensamientos sobre la muerte, usted va a un psiquiatra, el psiquiatra dice, usted tiene un episodio depresivo mayor. Es decir, que es una expresión que en modo alguno tiene que ver con la satisfacción del deseo. Por el contrario, es una situación profundamente angustiante para el ser humano. Es decir, es la realización o la satisfacción del principio autodestructivo o tanático. Y Lacan lo llamó goce. En el traidor, como es el caso de Almagro, el traidor no soporta que haya o que hayamos personas que somos leales. No soporta que haya personas o hayamos personas que creamos en nuestra patria, en nuestro derecho a la soberanía, en nuestro derecho a la libertad, en nuestro derecho a la autodeterminación,
Así como el torturador, esto lo dijo Sartre, así como el torturador necesita que el torturado confiese para poder minimizar su condición abyecta, la condición abyecta del torturador. Es decir, el torturador no necesita que el torturado confiese porque esa información la necesita. El torturador no la necesita su jefe. Eso lo plantea Sartre. Del mismo modo, el traidor necesita que los proyectos que le muestran en la cara, que le espetan en la cara, que es un traidor, que es un ser abyecto, pues sean agredidos, sean atacados. Esa es la única explicación. Además de que, bueno, de las razones políticas y económicas, porque bastante platica recibe Almagro de sus dueños, de sus jefes, pero la explicación psicológica para ese ensañamiento, esa obsesión con Venezuela, tiene que ver con que Venezuela le espeta y le muestra en la cara a Almagro el triste ser que es. La canciller dijo hoy que no era ningún tipo de informe ni complemento del informe anterior, sino que era una operación compleja para promover la intervención de fuerzas extranjeras del hegemón del norte en contra del pueblo de Venezuela. Miren esto. Nosotros hemos mantenido reuniones con la dirigencia de la derecha venezolana, las reuniones del diálogo facilitadas por los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos, Fernández, con el apoyo de UNASUR. Después del proceso que vivimos durante los últimos meses del año pasado, lo que avanzamos en materia de diálogo, en razón de la cobardía que caracteriza a estos dirigentes, sobre todo a Julio Borges. Yo creo que Julio Borges es el más cobarde de los dirigentes de la derecha venezolana. Nos pidieron que las reuniones se hicieran secretas. ¿Por qué estoy hoy yo haciendo público el carácter de esas reuniones? Porque no cumplieron su palabra y se hicieron parte, o Almagro se hizo parte, de una acción contra el pueblo de Venezuela. Va a pasar a la historia el hecho de que unos supuestos diputados, que no lo son, renegando de su condición de venezolanos, promueven y proponen una invasión contra Venezuela. Fíjense. Mira, Julio Borges, si llegas a decir algo que esto no ocurrió, tengo la documentación, tengo las pruebas documentales, así que te quedas tranquilito, porque tú sabes que sí ocurrió. El día viernes 10 de febrero nos vimos en el Hotel Meliá Caracas, Julio Borges, Enrique Márquez, por la dirección de la derecha venezolana, por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, la canciller Delcy Rodríguez, este servidor, con la observación del presidente Martín Torrijos. Allí acordamos sentar las bases para el trabajo del diálogo en base a los 4 puntos en los que ya habíamos avanzado. Comisión de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, normalización institucional. Eso quiere decir que la Asamblea Nacional acate toda la catajarra de eventos de desacato a los que ha cometido, el último de los cuales fue la traición a la patria de la semana pasada. Comisión de la verdad, institucional, cronograma electoral y soberanía económica y social de Venezuela. Esos fueron los planteamientos que se hicieron en esa reunión. Y acordamos una reunión para la siguiente semana. Y habíamos dicho que era el sábado 18 de febrero. Vino el presidente Torrijos, nosotros estábamos listos para reunirnos, empezaron a decir, no, que va a ir fulano, que va a ir sutano. Propusieron un dirigente de Primera Justicia de una de las 22 parroquias de Caracas. Le dijimos que bueno, que entonces tendríamos que buscar nivelar la reunión y buscar un dirigente nuestro de una de las parroquias de Caracas. Después dijeron que no, después dijeron que Julio Borges iba a ir. Y a veces tienen unas excusas tan pueriles, tan fútiles, que uno dice, pero esta gente es adulta de verdad. ¿Y a dónde se le habrá ido la virilidad a Julio Borges? Íbamos a esta reunión el sábado 18 en el Hotel Meliá Caracas y Borges dijo que iba para un bautizo. No voy a decir de quién porque eso tiene que ver con su vida privada. Pero después lo vimos en televisión, el presidente Torrijos y yo, en una marcha que convocó Voluntad Popular. Era fácil de ver porque habían como 20 personas. Entre esas 20 personas estaba Julio Borges.
Ya van 2 reuniones en el mes de febrero del año 2017. En el mes de marzo de 2017, el día viernes 3 de marzo, tenemos otra reunión. Y allí se decide, pues, continuar con este proceso y que ellos van a tratar de convencer a todos los factores que van a ir, porque además juegan al juego del policía bueno y el policía malo, donde permanentemente dicen, no, es que con Voluntad Popular no nos podemos poner de acuerdo, no, es que Voluntad Popular es muy violenta, es que los dirigentes de Voluntad Popular no quieren ningún tipo de diálogo, es que son muy violentos, y permanentemente lo dicen. Nosotros decimos, está bien, vamos a reunirnos, cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran, en las condiciones en que ustedes quieran. El 14 de marzo, Almagro presenta esa defecio, esa basura que presentó. Y les dice que no presenten, que no participen, que no continúen en las reuniones de diálogo. En eso nos dice el presidente Torrijos, que también con el presidente Fernández nos dice que la MUD le había dado poderes plenipotenciarios al señor Ramón Guillermo Aveledo para participar en el diálogo. ¿Se acuerdan de Ramón Guillermo Aveledo? Que era representante de la oposición en el diálogo en el año 2014 y que después lo votaron. Pues lo reengancharon, no sabemos si les pagaron las prestaciones o no, lo reengancharon para que supuestamente tuviera poderes plenipotenciarios. Y el día viernes 17 tenemos una reunión donde participan el presidente Torrijos, Julio Borges, Ramón Guillermo Aveledo y este servidor. Julio Borges va a llevar a Aveledo y dice, bueno, Ramón tiene poderes plenipotenciarios, etcétera, etcétera. Ahí Aveledo nos dice, bueno, ya, vamos a hablar de los temas, etcétera. Yo le dije, ya va, pajarito. Aquí hay un mecanismo de trabajo que era que los expresidentes iban a redactar un documento que conjugara las observaciones de un documento anterior hechas por la MUD y hechas por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro Moros. Y acordamos volvernos a ver el día miércoles 22 de marzo. Ya suponíamos que esos supuestos poderes plenipotenciarios a Aveledo no eran tal, y que Aveledo no era otra cosa, también esto que estoy diciendo, todo proviene de voceros de la derecha venezolana, porque yo no estoy al cabo de saber que si Aveledo es de Capriles o si fulano es de Ramos Alú, nada. Lo que me dicen los voceros de la derecha venezolana es que Aveledo es antidiálogo y fue mandado por Capriles para tratar de boicotear el diálogo entre la oposición y el gobierno bolivariano. Y quedamos en vernos el miércoles 22, pero el martes 21 perpetran una de las acciones más deleznables que haya conocido la historia de Venezuela, en la cual unos supuestos diputados, supuestos venezolanos y venezolanas, votan a favor de que se intervenga a Venezuela por todos los medios posibles, que además que se promueva la aplicación de la Carta Democrática, que se suspenda a Venezuela de la OEA y que se genere una especie de fuerza multilateral que actúe contra Venezuela. Por cierto, Luis Florido salió ilegalmente de Venezuela. Yo espero que las autoridades competentes, yo espero que la fiscal general de la República tome acciones respecto a este señor, primo mío, pero bueno, delincuente. Salió de manera ilegal del territorio venezolano. Yo no sé qué va a pasar cuando él trate de reingresar. Esto fue lo que pasó. Esta es la verdad. ¿Qué decimos nosotros? Insistimos en el diálogo, inclusive con personas que sostienen tan poco la palabra como estos. Nos íbamos a ver el miércoles 22 y el martes 21 ponen, como muchas veces dijo nuestro presidente Chávez, ponen esa plasta en contra de todas las venezolanas y en contra de todos los venezolanos. ¿Qué decimos ahora? Sí, nos podemos reunir, pero esta vez no en secreto. Porque si en público no pueden mantener la palabra, en secreto muchísimo menos. Muchísimo menos, se lo dijimos. Si ustedes aprueban ese adefesio, esa traición a la patria, que además es un delito gravísimo que intentan cometer en contra de toda la República, pues, como siempre hemos dicho, si ustedes quieren, nosotros queremos.
Si ustedes quieren llevar las cosas a una situación donde agreden a la República toda, la República tiene que establecer los mecanismos para defenderse. De Almagro, de Florido, de Borges. ¿Cuántas veces no me he reunido yo con Borges? ¿Cuántas veces, Julio Borges? No nos hemos reunido cara a cara. Y tu actitud es, bueno, está bien, vamos a buscar la forma de reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, vamos a buscar la forma de aceptar que cometimos desacato. Y después, cuando va a la Asamblea, es que no puede sostener ni siquiera su propia palabra. Eso es muy triste, que una persona no pueda sostener su propia palabra, su propia voz. Cuando yo digo todo esto, es porque tú sabes que eso es verdad, Borges. Te conmino a que niegues si esto que estoy diciendo no ocurrió de forma exacta como yo le he dicho, con esos actores y en ese sitio. Bueno, tenemos a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde Washington, donde hoy participó en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Canciller, ¿cuál fue la razón por la cual el gobierno del presidente, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál fue la razón por la cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó este Consejo Permanente hoy día lunes, un día antes de una fecha prevista para otro Consejo Permanente? Buenas noches, Jorge. Bueno, sí, en efecto, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, Venezuela convocó un Consejo Permanente extraordinario, alarmados y alertados por el curso de las acciones que en el seno de la organización ha venido desempeñando de forma unilateral, arbitraria, ilícita, desviada y parcializada el secretario Luis Almagro. A ello se ha sumado también un grupo minoritario de países que, bueno, como tú bien sabes, hace apenas unos días, el jueves pasado, publicaron un comunicado de tenor ampliamente injerencista sobre los asuntos internos de Venezuela, tratando de dar incluso instrucciones al Poder Público Nacional en sus distintas ramas. El presidente Maduro nos instruyó convocar este Consejo Permanente para denunciar el plan orquestado de intervención en curso contra la República Bolivariana de Venezuela. Ya ni siquiera se trata de ataques contra el jefe de Estado o contra el gobierno. Es un plan orquestado que va mucho más allá por las pretensiones a largo plazo, a mediano plazo, que contempla este plan del secretario Almagro, dirigido desde los centros de poder estadounidenses. Canciller, usted hoy tuvo palabras muy duras, que aquí por supuesto hemos abundado respecto a este señor Almagro, lo llamó malhechor, lo llamó traidor. ¿Cómo sustenta usted esos sustantivos que utilizó hacia este personaje? Bueno, Jorge, fíjate, cometió una traición. Ahí nosotros reseñamos cómo llegó este personaje a ocupar la Secretaría General de la OEA en estos momentos. Y fue justamente a partir de una conversación que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con su amigo presidente José Pepe Mujica. Para ese momento el presidente Maduro, teniendo ya conocimiento de la cercanía de Almagro con los Estados Unidos y con los centros imperiales, alertó al presidente Mujica de que es una persona que trabajaba cercana, muy de la mano, con los centros de poder en este país. El presidente Maduro lo alertó y la respuesta del presidente Pepe Mujica fue que jamás Almagro iría contra Venezuela, jamás atentaría contra la independencia o la soberanía de nuestro país, que él iba a dar fe personal al respecto. Por eso es que en el discurso nosotros reseñamos que se trata de una traición anunciada, crónica de una traición anunciada. Y es lo que ha venido ocurriendo. Cuando yo me refiero a que es un malhechor, justamente de eso se trata, ¿no? Él ha venido usando fondos de la institución no autorizados para fines personales ni para fines partidistas. Los fondos de la institución es para el cumplimiento de las funciones que le atañen como secretario general de esta organización. De tal manera que cada uno de los señalamientos que nosotros hicimos como país, lo hicimos responsablemente, fundado, su falta de integridad, su falta de imparcialidad. Demostramos, Jorge, cómo en su tiempo de gestión, apenas a los 15 días de él haber llegado a la Secretaría General, empezaron las agresiones directas en contra de Venezuela. Llegó con un plan, llegó con un mandato y era atacar a Venezuela.
y ese plan él lo ha venido ejecutando. Cuando analizamos la actividad que tiene en las redes sociales, en su cuenta Twitter, pudimos demostrar, imagínate tú, una organización que supera, más de 30 países, él ha dedicado en su cuenta Twitter el 23% solamente para Venezuela, más de 600 tweets, porque entre el momento en que se realizó esta tarde el Consejo Permanente y la hora en que estamos haciendo esta entrevista, ya él ha emitido 5 tweets desde su cuenta contra Venezuela. Es una obsesión militante, pero sobre todo es un odio militante contra Venezuela que lo lleva a la agresión permanente, que lo lleva a la agresión sistemática contra nuestro país. Hoy apareció en las redes sociales un documento desclasificado por Wikileaks donde decía que el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica enviaba, ante Uruguay, enviaba una comunicación cifrada, por supuesto, secreta, al Departamento de Estado diciendo que estaba asombrado, por supuesto, porque era Almagro el canciller de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, el gobierno de Pepe Mujica, pero que estaba asombrado de la cercanía y utilizó una palabra así como que de la simpatía que expresó Luis Almagro en el año 2010 hacia el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es un poco para apoyar lo que usted venía diciendo, canciller. Ahora bien, Delcy, ¿puede un secretario general de la OEA insultar a un jefe de Estado de un país miembro? No, eso es completamente inadmisible. Toda la actuación del secretario general ha asombrado por el descarrilamiento institucional que él ha llevado adelante. Él ha ofendido a un jefe de Estado, él ha ofendido a un Estado miembro de esta organización, le ha dicho dictadorzuelo, ladrón, cualquier cantidad de adjetivos ofensivos en su contra. Él es un empleado de los gobiernos de los Estados miembros de la organización. Él tiene que seguir el mandato, él tiene que regirse conforme a las normas de actuación que incluso están contempladas para el funcionamiento de la Secretaría General y que nosotros hoy tomamos el tiempo que correspondía para leer cada una de ellas. Él no puede atender tampoco instrucciones de otros gobiernos, él no puede atender instrucciones de otras personas distintas a la organización. Nosotros vemos que él permanentemente atiende a los actores más extremistas del Congreso estadounidense, de las oposiciones políticas, a los partidos, a los gobiernos de los Estados miembros. Es una cosa que es absolutamente inaudita, inconcebible. Y por eso, justamente, el año pasado, en la Asamblea General que se realizó en República Dominicana, los cancilleres de la región manifestaron su profunda preocupación por la actuación que venía desempeñando el secretario general. Y por eso nosotros hemos ya anunciado la realización de un consejo permanente para atender lo que dictó la resolución de la Asamblea de Cancilleres, evaluar la conducta del secretario general con miras a solicitar su remoción. Estamos atendiendo también el acuerdo que emanó esta mañana del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde se le exige al gobierno de Venezuela iniciar las acciones conforme al artículo 116 de la Carta de la OEA para solicitar la remoción del secretario general de la OEA. ¿Qué esperar mañana, canciller? Mañana martes, entiendo yo que está convocada una reunión del Consejo Permanente. Yo quiero preguntarle, desconocedor como soy del tema, si puede un grupo de países o puede esta persona que funge como secretario de la OEA convocar a un Consejo Permanente para tratar temas de un país que no ha sido consultado acerca de si quiere o no quiere que se consulte, que se trabaje en esos temas. Absolutamente no. En los términos en que está planteada la convocatoria, donde además no se define ni siquiera el objetivo de la razón y de ser de esta reunión, deja un espacio muy amplio para que se defina el injerencismo sobre los asuntos internos de Venezuela. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo y hemos exigido que esta reunión se suspenda. Pero de darse el caso, Venezuela va a defender los derechos legítimos que le corresponden. No solamente en defensa, Jorge, de los derechos de Venezuela, sino también nosotros estamos defendiendo la institucionalidad de la organización, que se respeten las normas de funcionamiento. Es inconcebible que un grupo de países minoritarios estén dando el traste. Ya decíamos, la OEA viene de un pasado terrible, nefasto, de perdición absoluta, pero el futuro que se está logrando, no le vemos nosotros una gran esperanza a la organización. Es una organización, como bien señalamos, completamente disfuncional,
donde están descarrilados, pues, en esta especie donde nadie respeta las normas, y frente al grupo de países mayoritarios que están, de alguna manera, atónitos y sorprendidos tanto del comportamiento del secretario general como de un grupo de países que se están comportando en una especie de conciliábulo en un concierto para agredir a nuestro país. Canciller, permítame una última pregunta que, si no la puedo contestar, entiendo. ¿Para qué sirve la OEA? Déjenme poner un ejemplo bien reciente. Tuvimos una situación de fuertes lluvias, también producto de esta situación de cambio climático, que es culpa principalmente de las llamadas naciones industrializadas. Tuvimos una situación de gravísimas lluvias en el hermano pueblo de Perú en días pasados. Usted mencionaba que mientras eso estaba ocurriendo, Almagro utilizaba su cuenta Twitter, que me imagino que es una cuenta Twitter que es institucional, porque le pertenece a él, pero no es su cuenta personal, es la cuenta en su condición de ministro de Colonia. Lamento llamarlo así, pero es la verdad. Pero en ese momento, estando el pueblo de Perú sufriendo como estaba sufriendo los rigores de las lluvias, recibiendo como ha recibido el apoyo generoso del presidente Nicolás Maduro, que no se detuvo a pensar ni de las barbaridades que este señor presidente de Perú ha venido señalando sobre Venezuela, ni las infamias, ni las mentiras, ni absolutamente nada. De inmediato el pueblo de Venezuela se puso junto con su gobierno a apoyar la situación de las lluvias. ¿Qué hizo la OEA respecto a las lluvias del Perú? ¿Qué ha hecho la OEA, por ejemplo, respecto a Haití? Son terribles los informes que tenemos nosotros y que han aparecido en los medios de comunicación acerca de la actuación de la Organización de Estados Americanos o de la delegación de la Organización de Estados Americanos en Haití. ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué le sirve el pueblo de Venezuela a la OEA? Bueno, nosotros lo mostramos, ¿no? La OEA ha participado desde su fundación en 1948, ha participado en más de 50 golpes de Estado en el hemisferio, ha apoyado de forma directa o indirecta invasiones protagonizadas por la maquinaria belicista militar de los Estados Unidos contra los pueblos de nuestra región. La OEA además no ha tomado atención frente a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos neoliberales, contra las represiones y asesinatos también adelantadas por los gobiernos de la derecha contra los líderes populares, contra los movimientos sociales, los movimientos progresistas y de izquierda. La OEA no dijo absolutamente nada cuando en el año 2015 el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decretó una orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una cosa peligrosísima para nuestra patria, como bien lo sabe el país, y la OEA sencillamente no dijo absolutamente nada. Bueno, en el caso concreto de las lluvias en Perú que han estado azotando al hermano pueblo de Perú, la OEA ha hecho absolutamente nada. Es una obsesión que tiene el secretario general dirigida solamente hacia Venezuela. Hoy ocurrió también algo muy grave. Un congresista extremista, violento de los Estados Unidos, como ustedes lo conocen, por el estado de Florida, Marco Rubio, amenazó directamente a 3 países de nuestra región si votaban a favor de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. Es un concierto internacional de las fuerzas más extremistas de la ultraderecha regional, bueno, para atacar y agredir a nuestro país. Se amenazó directamente al pueblo de Haití, y el pueblo de Haití merece más bien toda nuestra atención, toda nuestra cooperación, nuestra mayor amistad y solidaridad, porque sabemos que es un pueblo que ha estado sometido a profundas penurias, dificultades, tanto naturales como de otra índole. Amenazó también al pueblo de El Salvador y a República Dominicana. Desde Venezuela nosotros manifestamos nuestro rechazo a esta agresión. Ya lo habíamos denunciado en nuestra intervención, bueno, solicitando, exigiendo que se detengan las amenazas a los países que tienen una posición objetiva, real sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y que no se deja tomar por las campañas de las grandes transnacionales de la comunicación, las campañas de mentiras, el bullying mediático contra nuestro país y sobre todo no se deja tomar por la visión de los gobiernos de derecha que lo que buscan es la confrontación justamente con el modelo venezolano y lo que buscan es la destrucción del modelo venezolano en materia de derechos humanos, de su vigorosa democracia. Nosotros sabemos lo que significa la democracia participativa y protagónica en nuestro país. Bueno, Jorge, eso es lo que está sobre la mesa. Venezuela nunca va a dejar
de dar la batalla en ningún espacio, siempre estaremos allí, pero cuando tú comparas lo que ha sido, y atendiendo a tu pregunta de para qué sirve la OEA, yo te puedo decir que por eso tenemos legado del comandante Chávez, legado del comandante Fidel Castro, el empeño de otros grandes de nuestra región, el comandante Daniel Ortega, el gran jefe del sur, nuestro querido presidente Evo Morales, el presidente Rafael Correa, entre otros, que trabajaron arduamente por mecanismos propios basados en la identidad cultural e histórica de nuestros pueblos, como la CELAC, como Petrocaribe, ALBA, UNASUR. Son mecanismos de integración, de unión, de cooperación, donde los valores esenciales como la independencia y la soberanía son respetados y son labrados en un porvenir común. Bueno, agradecemos a nuestra canciller Delcy Rodríguez, la felicitamos por la expresión de dignidad, de valentía que tuvo hoy, además de mesura, porque hay que ver lo difícil que debe resultar estar sentado al lado de ese malhechor, de ese bribón de Luis Almagro, y no, por lo menos un manotazo pudiéramos haberle soltado, pero con la dignidad, la valentía, la mesura que caracteriza a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ella expresó la verdad de Venezuela. Y la verdad es que a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los pueblos del continente americano, la OEA no nos sirve para nada. La OEA es, desde su fundación y ahora con este personaje más aún, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos de Norteamérica, del establishment norteamericano, que como bien dice ese chiste tragicómico cuando dice ¿por qué no hay golpes militares en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos atrevemos a decir también, no hay golpes en los Estados Unidos de Norteamérica porque la OEA no lo avalaría, como ha avalado todos los golpes militares, todas las invasiones, todas las agresiones a que han sido sometidos pueblos libres de América por la ignominiosa acción del gobierno, de los distintos gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Conclusión, no sirve para nada. Conclusión, esos son reales perdidos. Por cierto, la embajadora de Paraguay dijo que nosotros debíamos una plata de la OEA y que por qué no la pagábamos antes de opinar. La canciller respondió después, en una rueda de prensa que dijo en primer lugar que nosotros, mientras Almagro sea secretario general, ¿y cómo vamos a pagar esa plata? Esa plata la necesitamos para comprar medicamentos, para comprar CLAP, para comprar alimentos. La vamos a pagar para que Almagro se la robe, como se ha venido robando toda la plata. Se demostró además en el pasado Consejo Permanente convocado por Venezuela que Almagro utilizaba los recursos de publicidad, de propaganda, de comunicación de la OEA para agredir a Venezuela. Y la otra cosa que dijo la canciller a la embajadora de Paraguay es que Paraguay nos debe 70 millones de dólares, papá. Si quieres que le paguemos a la OEA, señora embajadora de Paraguay, páganos la plata que los debes, no seas maula, castés. Les debes 70 millones de dólares a Venezuela, que falta que nos hace, o en última instancia, que prefigura tu condición de maula, de absolutamente no cumplir ni siquiera con el compromiso que adquiriste con la nación venezolana. Pues bien, no sirve para nada la OEA, el goce, es decir, la tendencia autodestructiva de ese traidor de Almagro ha convertido en una obsesión su intención de agredir a Venezuela, pero tengan la plena seguridad, absolutamente plena como la luna llena, como dijera nuestro comandante Chávez, que los vamos a derrotar en todos los escenarios que planteen, en el escenario diplomático, en el escenario político interno. No es casual que Almagro haya salido con lo que salió ahora, cuando uno ve a esa dirigencia opositora matándose entre ellos y ve en todos los estudios de opinión cómo se han derrumbado, cómo ha ocurrido un verdadero descalabro de la opinión pública hacia la dirigencia de la derecha venezolana. Nosotros seguimos avanzando. Hoy hubo una alocución del presidente de la República acompañado con empresarios nacionales, privados y públicos para avanzar en materia de uno de los eventos más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, que es la Venezuela Potencia en la Expo en el Poliedro de Caracas. Nosotros seguimos avanzando. ¿Dispuestos al diálogo? Sí. No vamos a tolerar traición a la patria. Florido, estás pelando. Es muy grave lo que ustedes están promoviendo, lo que ustedes están haciendo.
Y ya se lo dijimos también a los expresidentes. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero Voluntad Popular no es un partido político. Voluntad Popular es un grupo terrorista de asesinos, narcotraficantes y psicópatas. Nosotros no nos vamos a sentar con asesinos, narcotraficantes y psicópatas. Hemos llegado al final de la emisión número 56, según Pablo, de la política